Empezaremos hablando del grado de precisión. La precisión se trata de la repetibilidad de las medidas, no confundir con la exactitud, que es la cercanía al valor real. En topografía hay diferentes grados de precisión según el trabajo. Depende de la sensibilidad del equipo, la habilidad del observador y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el grado de precisión lineal se expresa como 1 en K, donde K es la longitud con un error unitario. Es vital comparar este grado de precisión con los estándares específicos para asegurar las mediciones confiables. En mediciones angulares evaluamos la precisión de este error mediante el cierre angular comparado con un valor permitido. En todos los trabajos topográficos es crucial asegurarse de la precisión de las medidas mediante múltiples procedimientos. ¿Por qué? Porque al utilizar el mismo método o la misma persona es fácil caer en los mismos errores. Además, los cálculos deben someterse a chequeos aritméticos y comprobaciones para detectar posibles errores y corregirlos. Ningún resultado merece la confianza que no haya sido verificado, porque las mediciones pueden ocurrir errores tanto en la distancia como en el ángulo. La magnitud de estos errores se determina comparando los valores observados con los valores teóricos o esperados, y esto se le conoce como error de cierre. Notas de registro de campo y tipos de cartera. Las notas de registro de campo y las carteras son esenciales en el trabajo topográfico, documentando mediciones y observaciones con precisión. Las notas son esencialmente tomadas con lápiz y luego trasladadas a tinta para una mayor legibilidad. Contienen datos numéricos, explicaciones detalladas, croquis y esquemas de alineamiento. Por otro lado, las carteras diseñadas para resistir el uso del campo incluyen información detallada en su portada, como la entidad responsable, la brigada de topografía involucrada, la finalidad del levantamiento y las fechas clave, así como el estado del tiempo y el detalle de los equipos utilizados. La organización y el acceso a la información registrada, lo que garantiza la integridad de los datos recopilados durante el levantamiento. Carteras de tránsito. Las carteras de tránsito se utilizan en levantamientos planimétricos generales. En la página izquierda se registran datos numéricos y observaciones en columnas con encabezados específicos. En la página derecha se dibujan croquis y esquemas de alineamiento, al igual que mediciones angulares en una cuadrícula con línea vertical roja. También se añaden referencias de vértices o estaciones y notas explicativas. Este formato garantiza una organización clara y completa de los datos durante el levantamiento. Carteras de nivel. Se utilizan para el registro de las mediciones o lecturas hechas con los equipos apropiados, niveles topográficos y miras, para determinación de alturas de puntos con una posición definida en el terreno. Las dos páginas, izquierda y derecha, vienen divididas en columnas con un rayado horizontal más espaciado. Carteras para toma de topografía. Las carteras para toma de topografía registran mediciones para representar la configuración del terreno. Cada página cuadriculada tiene 4 columnas, destacando el eje de alineamiento en la central. Se registran puntos de igual cota y otros puntos de interés a cada lado del eje. Esto asegura un registro ordenado de las mediciones topográficas. Carteras de chaflanes. Las carteras de chaflanes registran datos de secciones transversales en obras de carreteras, canales y canales, necesarias para el movimiento de tierra y explanación. Incluye espacio para absideado, pendientes del eje, altura de corte y relleno, puntos de quiebre, posiciones de chaflanes, áreas de secciones transversales y volúmenes de tierra. Permite un registro preciso y ordenado para la construcción de estas obras. Carteras electrónicas. Las carteras electrónicas se utilizan con teodolitos modernos y estaciones totales. Estos dispositivos automáticos almacenan datos como identificaciones de puntos, distancias y ángulos de forma magnética. Los datos pueden transferirse de una computadora para su procesamiento posterior, aunque reduce errores y tiempo de procesamiento. Existe riesgo de borrado accidental de datos.
podemos eliminar todas las irregularidades de la superficie terrestre, obtendríamos una superficie imaginaria esferoidal, donde cada uno de estos elementos sería normal o perpendicular a la dirección de la plomada en el mismo. A la superficie de esta clase, que corresponde a la altura media del mar, se le denomina nivel medio del mar, y es la superficie de referencia para las nivelaciones y mediciones topográficas. En realidad es un arco, pero para efectos de la topografía se asume como superficie de referencia la curva extendida por él. Para que me entiendan un poco mejor, pensemos en la superficie de nivel como una capa invisible en el espacio, donde todos los puntos tienen la misma altura o valor. Es como si pudiéramos cortar una montaña imaginaria en diferentes alturas y cada corte formara una superficie de nivel. En un mapa, las líneas que unen puntos de igual altura son como las superficies de nivel, pero en 3 dimensiones. Una breve explicación sobre la importancia de los planos, líneas y ángulos en la topografía. Estos son fundamentales ya que permiten representar superficies terrestres, calcular pendientes y distancias, ya que esto facilita la planificación y diseño de proyectos de construcción. Ahora estaremos hablando sobre los planos, líneas y ángulos horizontales. Pero primero que todo, ¿qué es un plano horizontal? Este es un plano paralelo a una superficie de nivel y representa la base para la proyección de todos los puntos medidos en el terreno. La relación entre el plano horizontal y la superficie de nivel es crucial en la topografía, ya que permite medir y representar la elevación del terreno de una manera precisa. ¿Qué es una línea horizontal y cuál es su importancia en las medidas de distancias? Esta es una línea recta que se extiende en dirección paralela. Al utilizarla en una línea horizontal como base, es posible realizar mediciones de distancias de una manera precisa. Ahora, ¿qué es un ángulo horizontal? Este es formado por 2 líneas rectas situadas en un plano horizontal. El valor de este ángulo se utiliza para definir la dirección de un alineamiento a partir de una línea que se toma como referencia. Ahora les estaré hablando sobre los planos, líneas y ángulos verticales. Primero, ¿qué es un plano vertical? El plano vertical es un plano perpendicular a un plano horizontal. Juntos permiten la representación completa y precisa del relieve y la forma del terreno. Al utilizar ambos planos se pueden calcular elevaciones, pendientes y perfiles topográficos. Bueno, después de haber hablado del plano vertical, les estaré hablando sobre la línea vertical y el ángulo vertical. La línea vertical se usa para medir diferencias de nivel y representar la elevación del terreno de una manera precisa, y el ángulo sirve para definir el grado de inclinación de un alineamiento sobre el terreno. Y por último, los tipos de ángulos verticales. El ángulo cenital es el punto más alto en el campo de visión vertical del observador. Este ángulo está entre la línea de visión del observador y la línea vertical que pasa a través de esta siempre es de unos 90 grados. Después está el ángulo de elevación, que este es el ángulo vertical entre la línea de visión de la persona y el horizonte. Este se mide desde el horizonte hacia arriba hasta la línea de visión del objeto. Esta elevación es positiva si el objeto está por encima del nivel del horizonte y negativa si está por debajo de él. Y por último tenemos al ángulo de depresión, que este ángulo se forma entre la visual de un observador que mira hacia abajo y su horizontal. Bien, altura, cota o elevación de un punto. La altitud de un punto es la distancia vertical medida desde el nivel medio del mar. Si la distancia vertical se mide de cualquier otro plano tomado como referencia, usualmente se le denomina cota. El desnivel entre dos puntos está dado por la diferencia de altitud o cota entre dichos puntos.
Algunas generalidades sobre la topografía en relación con la altura, cota o elevación son: nivelación es el proceso de determinar las alturas relativas de diferentes puntos en la superficie terrestre. Datum vertical es el plano de referencia desde el cual se miden las alturas. Comúnmente se utiliza el nivel medio del mar como datum, pero también pueden emplearse otros puntos de referencia según las necesidades del proyecto. Curvas de nivel son líneas imaginarias que conectan puntos del mismo valor de elevación en un mapa topográfico. Estas líneas permiten visualizar la forma del terreno y su relieve. Perfiles topográficos son representaciones gráficas de la elevación de un terreno a lo largo de una línea de recorrido específico. Se utilizan para comprender la variación de alturas en un área determinada. Modelos digitales de elevación, DEM, son representaciones digitales de la elevación del terreno que se utilizan en aplicaciones de SIG, Sistema de Información Geográfica. Altitud y presión atmosférica. La altitud de un lugar está relacionada con la presión atmosférica. A mayor altitud, la presión atmosférica disminuye. Este fenómeno se tiene en cuenta en diversas aplicaciones como la aviación y la meteorología. Ahora bien, hablemos un poco sobre las curvas de nivel. Imagina que tienes ante ti un mapa detallado de un área montañosa. Ahora, en lugar de solo ver líneas que delimitan la forma de las montañas y valles, observas una serie de curvas que se entrelazan en el papel. Estas curvas, llamadas curvas de nivel, son como un código secreto que revela la forma y el relieve del terreno en 2 dimensiones. Cada una de estas curvas representa un punto en el terreno donde la altitud es la misma. Es como si trazáramos un camino imaginario alrededor de la montaña, siempre manteniendo la misma altura sobre el nivel del mar. Si seguimos una curva de nivel, estamos caminando horizontalmente en el mapa, pero en el terreno real estaríamos subiendo o bajando según indicado por dicha curva. La distancia entre estas curvas de nivel no solo nos da una idea de cuán pronunciadas son las elevaciones, sino también de la pendiente del terreno. Es decir, si las curvas están muy juntas, significa que el terreno es empinado, como una pared vertical de roca. Por otro lado, si están más separados, el terreno es más suave y gradual, como una colina suave. Pero aquí viene la parte interesante. No solo podemos ver cómo cambia el terreno de manera horizontal, sino también verticalmente. Y es que la diferencia en altitud entre 2 curvas de nivel consecutivas nos da una pista sobre la altura del terreno en un área determinada. Pongamos un ejemplo. Si una curva está a 100 metros sobre el nivel del mar y la siguiente está a 200 metros, significa que hay una diferencia de altitud de 100 metros entre dichas curvas de nivel. Ahora, ¿cómo podemos medir la inclinación de una pendiente específica en este terreno? Bueno, la pendiente se define como la tangente del ángulo que forma la línea con la horizontal. Pero no te preocupes, no necesitas ser un experto en trigonometría para entender. En pocas palabras, si trazamos una línea horizontal desde un punto en la curva de nivel hasta el siguiente punto y luego medimos la altura que sube o baja esa línea en relación con la distancia horizontal que recorre, obtendremos dicha pendiente. Entonces, cuando hablamos de la pendiente de una línea en un terreno, estamos hablando de cuán inclinado está esa área en específico. Un vértice es el que se forma en la intersección de 2 líneas, como el que se presenta en un ángulo o en una esquina de una poligonal abierta o cerrada. Si en un trabajo topográfico se instala un aparato topográfico tal como un teodolito o tránsito directamente sobre un vértice, a este punto se le llama estación. Los vértices, estaciones y demás puntos auxiliares que se requieren durante las operaciones de campo de levantamiento topográfico se deben materializar, ya sea en forma permanente o provisional. Normalmente se distinguen los siguientes tipos de puntos: puntos instantáneos, puntos transitorios y puntos definitivos. Los puntos instantáneos son los puntos que se necesitan momentáneamente durante el desarrollo de las operaciones de campo para dejar una marca provisional de referencia para la continuidad de las mediciones y orientaciones de las alineaciones. Los puntos transitorios son los puntos que deben permanecer durante todo el tiempo
que demanda el trabajo de campo y es deseable que se conserven hasta la etapa de construcción de las obras. En la mayoría de los casos, estas estacas se pierden en un lapso o son arrancadas en las labores de descapote al iniciar la construcción. Normalmente son estacas que pueden ser de los siguientes tipos: estacas de corta longitud, que se les llama tacos de tránsito, estacas testigo, estacas de nivel y estacas de chaflán. Los puntos definitivos son los puntos que se quejan fijos o permanentemente aún después del levantamiento topográfico, antes, durante y después de los trabajos de construcción, y que se utilizan conjuntamente con otras referencias para volver a colocar en la misma posición los puntos transitorios del levantamiento topográfico que se han perdido o arrancado. Esta operación se le llama replanteo, y los puntos definitivos pueden ser de dos tipos: naturales o artificiales. Referencia de un punto topográfico. Son las mediciones de distancias y ángulos que se hacen en el campo, desde un punto notable de un levantamiento topográfico, vértice o estación, hasta un detalle estable y permanente con el fin de definir la posición relativa del punto. Estas medidas sirven posteriormente para replantar el punto en caso de que se llegue a perder. Cuando se hace referencia a un punto topográfico, es crucial proporcionar una descripción precisa de su ubicación para facilitar la localización y el trabajo de campo. Aquí hay algunas formas comunes de referenciar un punto topográfico. Coordenadas geográficas. Esto incluye la latitud y longitud del punto, expresada en grados, minutos y segundos o en formato decimal. Coordenadas UTM, Universal Transfer Marcator. Estas coordenadas se utilizan comúnmente en topografía y cartografía. Consisten en un par de números que representan la posición del punto en metros al este y al norte del punto de origen del uso UTM correspondiente. Altitud. La altitud o elevación de un punto sobre el nivel del mar es otra forma de referencia importante. Se puede proporcionar en metros o pie. Distancia y dirección desde puntos de referencia conocidos. Se puede describir la ubicación del punto en relación con puntos de referencia prominentes o fácilmente identificables, por ejemplo, a 200 metros suroeste del edificio principal. Códigos de identificación. En proyectos topográficos más grandes o en sistemas de información geográfica SIG, los puntos pueden tener códigos de identificación únicos que se refieren a una base de datos centralizada donde se almacena información detallada sobre cada punto. Descripción física del entorno. Además de las coordenadas precisas, proporcionar una descripción del entorno físico de un punto como características del terreno, vegetación circundante, estructuras humanas, etc., puede ayudar a identificarlo con mayor facilidad. Fotos e imágenes. En algunos casos se pueden tomar fotografías o capturas de pantallas de imágenes satelitales para proporcionar una representación visual de un punto y su ubicación relativa a otros elementos del entorno.